Angustia y desesperación tuvo que ser lo último que sintió esta pobre chica. Ella estaba embarazada y ya estaba por dar a luz. Había rentado un cuarto de vecindad junto a su novio. Por alguna razón, él la abandonó, y ella, al sentirse sola y desamparada, terminó por suicidarse, ahorcándose. Se colgó de una viga. Cuando los paramédicos llegaron a recibir el reporte, le abrieron el vientre tratando de salvar a la criatura, pero era demasiado tarde. Poco después de este lamentable hecho, llegaron Alejandra y René a rentar el mismo cuarto. Tenían menos de un año de casados, aún sin hijos. El dueño para nada les informó que ahí se había ahorcado una joven, pues tal vez esto no sería de su agrado. Sin embargo, a los pocos días de estar viviendo ahí, notaron algunas cosas muy raras. De repente, les llegaba el aroma de un perfume que no les parecía familiar, o bien encontraban la ropa desacomodada de Alejandra. Los reclamos al dueño de esta vecindad no se hicieron esperar, pues le dijeron que seguramente cuando ellos salían al trabajo, algún inquilino o él mismo se metían a husmear sus cosas. ¿Les falta algo? ¿Les han robado algo?, les preguntaba el dueño molesto. Nada, pero es molesto que alguien se meta cuando no estamos. El casero les aseguró que nadie más tenía la llave de ese cuarto, y que él no hacía ese tipo de cosas. Ellos no quedaron muy conformes. Esperarían a que se cumpliera el mes de renta para buscar otro sitio. La tarde transcurrió sin contratiempos. La pareja se distrajo viendo una película y se durmieron temprano porque al día siguiente tenían que trabajar. Alrededor de las 4 de la madrugada, Alejandra se despertó al sentir algo de frío. Por un momento creyó que se le había olvidado cerrar una de las ventanas. Cuando abrió bien los ojos, observó, gracias a la luz que entraba de una lámpara, a una mujer parada a un lado de la cama. Alejandra sintió un escalofrío enorme al momento de verla, pues la intrusa estaba inmóvil y la observaba fijamente. Como pudo, despertó a su marido y le dijo, «Ahí está una mujer». El esposo tardó en reaccionar, y cuando lo hizo, ella ya no estaba. Se había movido de sitio. Al ver lo espantada que estaba su esposa, René se levantó de la cama y recorrió el departamento buscando a la intrusa, pero no había nadie. La única puerta por la cual se podía ingresar estaba cerrada con los 2 pasadores y el seguro. No había modo que alguien abriera desde afuera a pesar de tener la llave. «Quizá lo soñaste», le dijo él al no encontrar una explicación. Alejandra sabía que no había sido así, pero ante el temor de que la creyera loca, aceptó esta posibilidad. No pasaron muchos días para que René por fin la viera. Una tarde, ya casi para anochecer, René llegó del trabajo y se recostó en la cama. Alejandra no estaba. Había ido a la casa de su madre y él tenía que ir por ella a las 9 de la noche. Mientras estaba acostado, hecho bolita y con la cara hacia la pared, escuchó unos pasos que se acercaban hacia él. Creyó que se trataba de su esposa. Después sintió que se acostaron con él en la cama. Incluso percibió cómo el colchón se hundió por el peso. En ese momento, él recordó que estaba solo, que no podía tratarse de Alejandra. El terror se apoderó de él y no podía moverse. El ser o la cosa que fuera seguía a su lado. René comenzó a rezar un Padre Nuestro. Fue lo único que se le ocurrió en ese momento. Esto dio resultado, pues sintió cómo se levantó de la cama y escuchó de nuevo sus pasos alejándose. No volteó de momento, seguía espantado y no quería ver qué cosa se le había acostado a un lado. Se levantó de la cama por temor a que esto se repitiera, y se alistó para irse de ahí. Estaba más espantado que Alejandra cuando a ella le tocó verla. René escuchó de nuevo las pisadas, pero sin esperar más, salió aprisa del departamento. Esa noche no durmieron ahí, se quedaron en la casa de sus suegros, después que René le contara a Alejandra lo que había pasado. La decisión de René y Alejandra fue la de no volver más a este departamento, tan solo para sacar sus cosas. El dueño del inmueble no se sorprendió ante la noticia, pues sabía que había algunas manifestaciones sobrenaturales en este lugar.
el cual permaneció desocupado por al menos 3 meses. Durante este tiempo se escuchaba que una mujer cantaba. Era con mayor frecuencia durante la madrugada. También se escuchaban que caminaban y reían, algo irónico al saber cómo fue el desenlace de esta mujer. El propietario sentía miedo al escuchar el canto, pero no hizo nada por llamar a un sacerdote o a alguien que le rezara a la difunta. René y Alejandra se enteraron al final de la tragedia que ahí había ocurrido y se marcharon ese mismo día a otro departamento. El propietario por fin llamó a un sacerdote y le pidió que bendijera no solo este departamento, sino toda la casa para erradicar cualquier mal. Esto dio resultado, pues meses después rentó de nuevo lugar y ya no hubo más incidentes de este tipo. Tendría aproximadamente 10 años de edad cuando a mis manos cayó una revista de corte religioso. Nunca imaginé que en esa publicación, donde había reportajes sobre los misioneros en África, encontraría una de las historias más espeluznantes que hasta el día de hoy recuerdo a la perfección. Eran 5 chicos, 3 hombres y 2 mujeres. Tendrían aproximadamente 20 años de edad. Estos amigos habían planeado ir de fin de semana al bosque para acampar. Partieron alrededor de las 4 de la tarde, pues el lugar estaba retirado de la ciudad. Caminaron por horas, y cuando llegaron a su destino final, sabían que había valido la pena. El sitio era paradisíaco, pues estaban rodeados de grandes árboles, y cerca de ahí pasaba un río de agua cristalina. El canto de las aves era el único sonido que se oía a la redonda. La tarde transcurrió sin contratiempos. Comieron lo que llevaban, y al terminar, 2 de los chicos buscaron ramas secas para hacer una fogata. No faltaba mucho para oscurecer, y comenzaba a sentirse algo de frío. Cuando cayó la noche, encendieron el fuego y se sentaron alrededor de este. Comenzaron a narrar historias de fantasmas, pero esto le pareció poca cosa a uno de los chicos, el cual llevaba una tabla ouija. «Vamos a jugar», les propuso emocionado. «Eso me da miedo, dicen que es cosa del diablo», comentó una de las muchachas. En cambio, uno de los jóvenes se mofó al escuchar esto. «Esos son puros cuentos chinos. La verdad no creo ni en los fantasmas ni en esas tonterías». A pesar de la incredulidad de este chico y de la advertencia de su amiga, ellos jugaron. Después de unos minutos, la persona que llevó el tablero logró contactar con un ser que supuestamente habitaba en el bosque. Esta información no les gustó del todo, pues inexplicablemente comenzó a soplar el aire con mucha fuerza, cuando minutos antes todo estaba en calma. El joven, que se mostró escéptico desde el principio, quiso mostrar su valentía retando a este ser. «Si en verdad existes, manifiéstate, te quiero ver». Esta acción fue reprendida por sus amigas, que ya estaban espantadas. Ante el nerviosismo de los chicos, decidieron finalizar el juego. Ya había sido suficiente con la tabla ouija. Guardaron el tablero y platicaron de otras cosas para tranquilizarse. El ambiente era otro. El viento, que amenazaba con apagar la fogata, cesó. Parecía que el resto de la velada sería tranquila, pero de repente, el chico que se había mofado de la ouija comenzó a sentirse mal. «Me duele mucho la cabeza. Tengo fuertes punzadas». Sus amigos se acercaron a él para auxiliarlo y notaron que ardía en fiebre. Parecía que se trataba de un fuerte resfriado. A los pocos minutos su estado empeoró. Comenzó a vomitar y a quejarse de un dolor que corría por todo su cuerpo. «Debemos regresar a la ciudad y llevarlo al médico», sugirió uno de los amigos. Y así lo hicieron. Emprendieron el viaje de regreso, pero el joven empeoró. Avanzaron pocos metros y decía sentirse cada vez más débil, que ya no podía sostenerse de pie. Ante la situación crítica en la que estaba su amigo, decidieron dejarlo e ir por ayuda, pero no lo dejarían solo. Lo acompañaría una de las chicas. Los demás partieron de vuelta a la ciudad. Tras varias horas y ya casi para amanecer, los chicos regresaron con un médico. Lo que estaban por ver los dejaría con la sangre helada. De un árbol, colgado de una soga por el cuello, estaba su amigo, que horas antes había enfermado misteriosamente. Corrieron hacia él para tratar de salvarlo,
pero era demasiado tarde. La chica que se quedó a cuidarlo seguía ahí, a un lado del árbol, profundamente dormida. Ellos la despertaron, desesperados, y le preguntaron qué había pasado. Cuando ella vio que su amigo estaba muerto, gritó horrorizada. Ella no sabía lo que había sucedido, tan solo que al estarlo cuidando sintió mucho miedo, porque vio sombras que lo rodeaban. Después éstas desaparecieron. Recordó también que su amigo seguía acostado, aún doliéndose del cuerpo. Después ella comenzó a sentir mucho sueño, como nunca, hasta que finalmente se quedó dormida. No escuchó nada. No supo cómo su amigo, que aún estaba enfermo y se sentía débil, había logrado escalar el árbol y de éste colgarse. Esta historia no solo advierte del peligro que representa jugar con la ouija, sino además de la existencia de seres demoníacos que habitan los bosques, lugares donde se reúnen hechiceros o satanistas para efectuar sus ceremonias. Estos sitios se quedan cargados de energía negativa que a su vez atrae entidades del bajo astral. Por eso, cuando este joven se mofó del ser que se manifestó, éste lo tomó como un reto y quiso castigarlo. Las sombras que vio la chica merodeando cerca de ellos eran los seres demoníacos que al final tomaron la vida de este joven. De parranda en Puebla. Hace varios años, unos compañeros de mi hermano con sus respectivas novias y demás amistades andaban de parranda en Puebla. Se fueron un fin de semana en 3 autos. Se divirtieron mucho y regresaron a la Ciudad de México por la madrugada. Sin embargo, un incidente estaba por ocurrirles que los dejaría temblando de miedo. Así lo recuerda su protagonista. Veníamos de Puebla, eran alrededor de las 3 de la madrugada. Yo venía manejando despacio porque un amigo no sabía bien el camino y él me venía siguiendo. En mi auto y de copiloto venía mi novia y atrás venía mi hermano y un primo. Todo marchaba con normalidad, platicando sobre lo mucho que nos habíamos divertido. Después de recorrer varios kilómetros y ya casi para llegar a la Ciudad de México, comencé a sentir mucho sueño. Me fijé por el espejo retrovisor y mi hermano y mi primo estaban profundamente dormidos. Mi novia, a pesar de tener sueño, se mantuvo despierta, haciéndome plática para que yo no me quedara dormido detrás del volante. De pronto, vi que a unos 100 metros de distancia, enfrente de nosotros, estaba en medio de la carretera una mujer vestida de blanco. Se me hizo muy raro porque no vi que cerca de ella hubiera algún carro descompuesto. Solo estaba ella en medio de la nada. Esta mujer tenía el cabello largo, oscuro. Conforme más me acercaba, ella no hizo nada por pararme o indicarme algo. Mi novia en ese momento se espantó y me dijo que acelerara, que seguramente era la muerte. La verdad todo fue muy rápido y por más que traté de esquivarla, la atropellé. Me enfrené y sentí cómo pasamos por encima de esta mujer. Incluso del golpe mi hermano brincó y se pegó en la cabeza. También mi primo se golpeó y despertó. Detuve el auto hecho un manojo de nervios. Me orillé y bajé del carro para buscar a la mujer que había atropellado, por si acaso ella aún estaba con vida y podía ayudarla. Mis amigos que venían detrás también se detuvieron preguntándome qué había pasado. Les respondí casi llorando que había atropellado a una mujer. Ellos me dijeron que no habían visto nada, que solamente vieron cómo el carro brincó, pero que no vieron a ninguna mujer. Tomamos unas linternas y comenzamos a buscar el cadáver, pero no hallamos nada. Buscamos muy bien y no había rastros de sangre. Me tranquilizó un poco saber que no había matado a nadie, pero sentí mucho miedo y le pedí a mi hermano que mejor él manejara. Yo sé que atropellé algo, porque abajo del auto estaba abollado. El costal. Existen casas que al poco tiempo de estar viviendo en ellas, se siente la presencia de sus antiguos inquilinos. Esto provoca una sensación extraña que se apodera de nosotros y no nos permite sentirnos cómodos. No sabemos por qué, ni qué fue lo que ocurrió ahí, pero algo nos advierte que estamos en un lugar cargado de malas vibras, o incluso que nuestras vidas corren peligro. Carlos Arcobedo, originario de Mérida, Yucatán,
Me contactó para narrarme la siguiente historia que ocurrió en su familia varias generaciones atrás. Un caso espeluznante que, a pesar del tiempo, sigue vigente, pues en el lugar donde ocurrieron los hechos, aún se siente la presencia de una de sus tristes protagonistas. Cuando